¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Siempre es un gusto saludarlos y sobre todo en viernes, el viernes el último de la semana en el que cerramos con broche de oro una semana de trabajo y una semana muy intensa porque terminamos la semana con presidenta electa, la primera mujer que llega a la presidencia de la República después de 203 años de México independiente. Se dice rápido, pero costó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio de muchas mujeres que en el camino fueron dejando una parte de su corazón hasta que finalmente, después también de 70 años de que le fue concedido el voto o reconocido el voto a las mujeres, finalmente hay una mujer en la presidencia de la República. Pero hay otros asuntos que siguen pendientes y que están causando mucha polémica. En estos días, el debate político más intenso entre la oposición y la coalición electoral oficialista es con respecto a la asignación de los diputados de representación proporcional. Y la disyuntiva es muy simple. ¿Deben acreditarse los diputados plurinominales con base en los porcentajes de votación correspondientes a cada partido en lo individual, o tomando como referencia los porcentajes que hayan obtenido la coalición respectiva? Sigamos haciendo historia de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, o Fuerza y Corazón por México, que integran PAN, PRI, PRD. Ese es el debate. Tiene que ser la asignación de diputados pluris por los porcentajes que individualmente tiene cada partido, o tendría que ser en razón del porcentaje que sumen o que hayan sumado como coalición en los pasados comicios. Bueno, en términos formales no hay mucho que discutir por lo siguiente. El acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desde el 7 de diciembre del 2023 es que la base de referencia para la asignación de diputados de representación proporcional, los llamados plurinominales, debe ser la votación que cada partido político, en lo individual y por separado, obtuvo en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024, en las votaciones para legisladores de mayoría relativa, que son las que se toman como referencia para definir los porcentajes. Bueno, esta fórmula, esta manera de asignar los diputados plurinominales es la misma que se usó en el año 2018, es la misma que se utilizó en el 2021 y por lo tanto será la misma que se aplicará en el 2024. Pero frente a esta polémica y discordia por los plurinominales, la pregunta es muy obligada. ¿Llegó el momento de desaparecer los 200 diputados de representación proporcional para que solamente sean electos 300 diputados de mayoría relativa, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa de reforma constitucional que entregó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero del 2024? Es una pregunta pertinente. ¿Y qué pasa si borramos de una vez los diputados pluris y nos quedamos solamente con aquellos 300 legisladores que sean electos de manera directa por el pueblo? El papel de los diputados y los senadores plurinominales es sumamente discutido y criticado por la sociedad, pues la gente considera que son de muy poca utilidad para la República, a pesar de que directamente nadie ha votado por ellos, pero allí están. Bueno, a diferencia de los legisladores de mayoría relativa en ambas cámaras, que sí reciben el apoyo o el rechazo directo de los ciudadanos en las urnas. Otro elemento importante es que la reducción de los integrantes en ambas cámaras también contribuiría a hacer menos oneroso el financiamiento del Poder Legislativo, que ha experimentado un incremento en el gasto para los contribuyentes del 342% entre el año 2000 y el año 2024. Es decir, los diputados y los senadores cada día son más caros, a pesar de que cada día el ciudadano común los cuestiona más. Y mire usted, veamos la diapositiva que está, la diapositiva número 5, donde hacemos una disección de lo que nos han costado los diputados y los senadores y el poder legislativo como un poder del Estado desde el 2000 al 2018. La tabla está ahí para que si usted la quiere ver en detalle, la vea en detalle. Lo único que le vamos a decir es lo siguiente.
El Poder Legislativo nos costaba en el año 2000 3,790 millones de pesos. 3,790 millones de pesos, así en números redondos. Y en el 2024 nos está costando a los contribuyentes 16,760 millones de pesos. No creo que haya un solo obrero en este país que haya recibido en ese mismo periodo un incremento salarial del 342%, pero el Poder Legislativo sí incrementó su costo en un 342% entre el 2000 y el 2024. Y ahí lo ve usted, la Cámara de Senadores le costaba a los mexicanos 1,166 millones en el año 2000 y en el año 2024 le va a costar a los mexicanos 4,955 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero lo que se gasta. La Cámara de Diputados en el 2000 tenía un costo de 2,624 millones, pero ya en el 2024 los diputados cuestan como Cámara 8,982 millones. Y yo le aseguro que si revisamos uno por uno los 500 diputados en razón de su rendimiento, de su trabajo, de su dedicación a esas dos tareas que tienen de representar al pueblo y de legislar en favor del pueblo, le aseguro que muy pocos pasarían un examen riguroso. ¿Por qué? Pues porque la mayoría no tienen la vocación de servir al pueblo y de pensar y trabajar y hacer leyes pensando en el beneficio del pueblo. Simplemente usted recordará cuando hemos hablado, por ejemplo, de las casi 500 reformas constitucionales que se hicieron en el periodo que López Obrador denomina el periodo neoliberal entre 1982 y el 2018, y nos damos cuenta si revisamos esas reformas constitucionales que principalmente realizaron el PRI, el PAN y en los últimos años con la complicidad del PRD, la mayoría de esas reformas constitucionales no fueron pensadas para beneficiar a la mayoría del pueblo. Fueron pensadas para consolidar un sistema de gobierno, un régimen en el cual una minoría privilegiada se beneficiaba de su complicidad con los políticos corruptos. Bueno, la iniciativa del presidente López Obrador, que podría ser dictaminada durante agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, plantea lo siguiente: la crisis de representación política es una de las principales características de las llamadas democracias contemporáneas. En México, desde hace décadas se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente la legitimidad de las plurinominales. En la presente iniciativa se propone un método de elección que busca mejorar la representación ciudadana depositada en las cámaras del Congreso de la Unión, con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante el sistema de mayoría relativa uninominal, votados de manera directa y secreta por la ciudadanía en cada uno de los distritos electorales. Y mire usted para que vea que hay documentos que corroboran que la fama de los señores senadores y diputados federales no es la mejor. En la diapositiva número 7 rescatamos una lámina de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta encuesta de Cultura Cívica 2020 se hace cada 10 años con la idea de dejar que de alguna manera se reposen ciertos ánimos o cierto interés con respecto a estos temas para saber cómo va evolucionando la percepción que la gente tiene sobre los asuntos públicos o sobre los asuntos de la política. Bueno, pues en esta encuesta nacional de Cultura Cívica 2020 hay un número ahí que es muy revelador. Usted ve hasta la parte de abajo donde la pregunta es: ¿cuánta confianza le tiene usted a ciertos personajes públicos? Y cuando le preguntan si le tienen mucha confianza a senadores y diputados federales, vea usted qué número tan dramático. Apenas el 2,7% de los mexicanos tendría mucha confianza en senadores y diputados. Y algo de confianza, así con mucho recelo, apenas el 20,7% le tendría algo de confianza a diputados y senadores. Pero
El 34.1% no le tiene nada de confianza a estos presuntos representantes populares y el 39.2% le tiene muy poca confianza a senadores y diputados federales. Eso le da a usted una idea de que si en general la gente no tiene confianza en senadores y diputados, mucho menos confianza tiene en aquellos como los plurinominales que no son electos de manera directa por los votantes. Bueno, ¿cuántos diputados quedarían en el Congreso de la Unión si se hiciera la reforma que propone el presidente? Estas reformas constitucionales propuestas por López Obrador. Bueno, pues en la diapositiva 8 vemos que la propuesta del presidente es que el artículo 52 diga lo siguiente: la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, es decir, 300 distritos electorales en el país donde se eligen 300 distritos, donde se eligen 300 diputados de mayoría, es decir, los que verdaderamente sacan más votos en cada uno de esos 300 distritos serían los que irían al Congreso de la Unión. Y el artículo 53 quedaría de la siguiente manera: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados, es decir, dividir más o menos 126 millones de mexicanos entre 300, y lo que da es el número total de habitantes que debería tener cada distrito electoral en el país. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se haría teniendo en cuenta el último censo general de población, que es el que cito del 2020, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados. Por ejemplo, hay estados muy chiquitos como Colima o como Tlaxcala, que apenas ajustarían, digamos, para tener 2 diputados, pero es lo mínimo que deben de tener. Para su elección se observaría el principio de paridad de género, para lo cual cada partido propondría una fórmula por cada distrito electoral y cada fórmula se compondría de personas del mismo género, es decir, una fórmula de 2 varones, luego una fórmula de 2 mujeres y así alternados y campechaneados para que nadie se lleve la ventaja en la alternancia. Y además, la pregunta también, ¿cuántos senadores quedarían en el Congreso de la Unión? Actualmente hay 128, pero lo que propone el presidente, son 128, le voy a decir por qué. Son 64 senadores, 2 por cada entidad federativa del país. Tenemos 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México son 32, 2 senadores de mayoría por cada estado son 64. Pero en cada estado de la República, en este momento, se elige un senador de primera minoría. Es decir, el partido que queda en segundo lugar tiene derecho a un senador y son 3 senadores por cada uno de los estados de la República. Pero en total, el Senado se compone de 128 senadores, es decir, faltarían 32 senadores. Esos 32 son los senadores plurinominales, los que se eligen de una lista nacional que cada partido presenta y se distribuyen de acuerdo con el porcentaje de votos que saca cada partido en el ámbito nacional. Lo que propone el presidente ahora es lo siguiente. Artículo 56. El Senado de la República se integrará por 64 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación de mayoría relativa. 1 será elegido como diputado de primera minoría y, como le decía a usted, otros 32 se elegirían de una lista nacional para la suma de 128. Y el artículo 116, fracción segunda, dice lo siguiente: el número de representantes en las legislaturas de los estados, donde también se reducirían los diputados locales y los congresos serían más compactos, el número de representantes en las legislaturas de los estados no podrán exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500,000 de habitantes adicional podrá incrementarse un diputado o diputada hasta un máximo de 45 por cada entidad. Lo que
lo que clarifica también esta reforma que propone López Obrador al artículo 116 es que también los diputados locales de los congresos estatales solamente prevalezcan los que sean electos por mayoría relativa, nada de diputados pluris. Y bueno, nada más como punto de referencia para que usted vea más o menos cómo anda el panorama en el país, en la diapositiva número 10 vemos cómo quedaron los diputados federales de mayoría relativa en los 300 distritos de mayoría relativa del país en la pasada votación del domingo 2 de junio. Vea usted estos números, ¿eh? Fíjese usted, Morena, en alianza con el PT y con el Partido Verde, ganó 219 de los 300 distritos de mayoría del país. Luego, Morena solito como partido por separado, ganó 37 diputaciones federales más de mayoría relativa, lo que en suma representan 256 diputados de mayoría relativa de los 300 que se jugaron de mayoría relativa el 2 de junio. De tal manera que de los 300 diputados de mayoría relativa, Morena ganó el 85.33%. ¿Y cuánto ganó la oposición? Bueno, pues la oposición como coalición PAN, PRI, PRD ganó 39 distritos de mayoría relativa en el país, en tanto que el PAN solito se llevó otros 3 para que la oposición PAN, PRI, PRD sumara 42 diputados de mayoría relativa para un 14%. Y usted ve ahí, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano ganó un diputado de mayoría, un diputado federal de mayoría, lo ganó en Los Altos de Jalisco, aquí en Jalisco, en Los Altos ganó en el distrito 3 de Lagos de Moreno, en Lagos de Moreno ganó MC, su único diputado federal de toda la República, ¿eh? Y también hubo una candidata que ganó una diputación de mayoría como candidata independiente en el estado de Michoacán, por el distrito que tiene cabecera en Uruapan. Pero vea usted, o sea, en los 300 diputados donde la gente de manera directa eligió, le dio el 85.33% de los diputados federales a Morena, PT y Partido Verde. Y en la diapositiva 11 vemos los porcentajes para que vea usted también por qué la oposición tiene tanto miedo de que se repartan los diputados plurinominales en razón de la votación que logró cada partido. ¿Por qué? Bueno, pues como partido individualmente, el PAN apenas logró el 16.89%, el PRI logró el 11.13%, el PRD 2.43% y perdió su registro como partido nacional. El Partido Verde logró el 8.39%, el PT el 5.47%, Movimiento Ciudadano el 10.92% y Morena simple y sencillamente registró en su favor el 40.84%. Con base en esos porcentajes se van a adjudicar los diputados plurinominales y por supuesto que la mayor parte se la va a llevar la coalición morenista con por lo menos 364, cuando la mayoría calificada es de 334 y por supuesto que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada simplemente con los puros diputados de mayoría, ¿no? Bueno, nada más como punto de referencia. La primera gran apertura de la Cámara de Diputados a la representación proporcional ocurrió durante el gobierno del priista José López Portillo y Pacheco, estando al frente de la Secretaría de Gobernación Jesús Reyes Heroles. El 6 de diciembre de 1977 se publicó la reforma al artículo 52 que estableció a partir de ese momento que iba a haber 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Años después, hace 38 años, en diciembre del 86, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se reformó nuevamente la Constitución para aumentar los diputados plurinominales a 200, con lo cual la Cámara de Diputados llegó a 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Es decir, les hacían falta espacios a los políticos para darle chamba a sus achichincles y crearon 100 diputados pluris más. Mire usted, en la siguiente tabla, la 14, vea usted gráficamente lo que le mostramos sobre los triunfos de mayoría de Morena frente a la oposición. Y aquí se los mostramos por circunscripciones, es decir,
Cada una de estas circunscripciones de la 1 a la 5 se dividen de esa manera porque en cada circunscripción se reparten 40 diputados plurinominales. ¿Cómo se reparten? Bueno, en proporción al porcentaje que cada partido logra en cada una de estas regiones plurinominales. Y por supuesto que con esos números, con esas victorias de mayoría, los porcentajes que le acabamos de mostrar de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo les van a dar más diputados plurinominales. Y en la diapositiva 15 vemos cuáles son las 5 circunscripciones. Ya con más calmita, si usted quiere, le para ahí el video y le echa el ojo y ve qué estados integran cada una de las circunscripciones. Son 5. La 1 tiene cabecera en Guadalajara, la 2 tiene cabecera en Jalapa, Veracruz, la circunscripción 2 tiene cabecera en Monterrey, la circunscripción 3 en Jalapa, la circunscripción 4 tiene cabeza en la Ciudad de México y la circunscripción 5 tiene cabeza en Toluca, Estado de México. Y bueno, los senadores de primera minoría fueron instituidos en diciembre de 1993 mediante una reforma constitucional que estableció que a partir de ese momento habría en el país en ese momento, en diciembre del 93, en el gobierno de Salinas de Gortari, se estableció que iba a haber 3 senadores de mayoría y 1 de representación proporcional. Ahí dice, 3 serían electos según el principio de mayoría y 1 de representación proporcional, es decir, 4 senadores. Sin embargo, en agosto de 1996 se modificó la ley y quedaron como están actualmente: 128 legisladores, 64 son electos directamente de mayoría relativa, 2 por cada estado de la República, 32 de primera minoría y 32 de lista nacional. Y así concluimos esta exposición con la misma pregunta con la que iniciamos. ¿Será ya el tiempo de que eliminemos los diputados y los senadores plurinominales? Bueno, eso cada uno de ustedes lo podrá decidir individualmente, pero es una de las propuestas que se van a discutir en el Congreso y que como parte del plan C que propuso el presidente López Obrador, probablemente se apruebe en el mes de septiembre y a partir de septiembre ya no haya ni diputados ni senadores pluris. Gracias, buenas noches. Por aquí nos vemos el próximo lunes.